Buenas noches, soy Matías Intriago, tengo 38 años y vivo en los extensos pantanos de la región del Chaco, en Argentina, desde que tenía 20 años. Llegué aquí por trabajo, pero terminé quedándome de forma permanente. Nací en la provincia de Formosa, una región famosa por sus vastos humedales. Como sucede en cualquier lugar donde la naturaleza tiene tal fuerza, crecí rodeado de relatos extraños y misteriosos, historias que ni los más escépticos se atreverían a contar. En mi familia, el encargado de narrar estas historias era mi abuelo, don Severiano. Mi abuelo creció en los pantanos, navegando sus ríos y selvas desde niño, y fue testigo de sucesos que hubieran dejado a cualquiera con el alma congelada. Recuerdo que, cuando era adolescente, siempre contaba dos relatos que me dejaron marcados para siempre. Uno ocurrió cuando él era joven, y el otro ya siendo adulto, cuando realmente comprendió que las historias de su niñez eran más que leyendas. Así que les voy a contar, tal y como lo hacía mi abuelo Severiano, la historia de la criatura más astuta que jamás haya recorrido estos pantanos. Yo tenía apenas 16 años cuando entendí, por primera vez, lo despiadado que puede ser el mal. Vivíamos en una modesta casa construida en un terreno junto a un angosto sendero de tierra, que se perdía entre la maleza. Más adelante, había una vasta estancia que parecía no tener fin, con más ganado del que cualquiera podría contar. Continuando por ese sendero, bastante más adelante, había una pequeña casa que, a simple vista, parecía deshabitada. Sin embargo, en ese lugar vivía Elías, un hombre solitario, de unos 40 y tantos años, que no era precisamente conocido por su sociabilidad. Elías tenía 4 perros grandes que rondaban libremente por su propiedad. Los animales estaban siempre alerta, y cualquiera que pasara cerca era recibido por un ataque inmediato. Nadie se atrevía a acercarse a la casa de Elías, pues sus perros eran temidos por todos. Mi padre solía pasar cerca de la casa de Elías cada mañana y tarde, al ir y regresar del trabajo, y un día se dio cuenta de que llevaba varios días sin ver ni al hombre ni a sus perros. Después de unos 4 días, mi padre pasó por allí temprano, y al ver la casa, se sorprendió al encontrar a 2 de los perros debajo de un árbol, fuera del cercado. Al principio pensé que no había nadie en casa, pero se detuvo para investigar. Los perros, pese a estar tan cerca, no reaccionaron ni se acercaron. Extrañado por la situación, mi padre aplaudió, pero nadie salió a atenderlo. Silbó varias veces, y entonces los perros, con la lengua fuera, se acercaron lentamente, moviendo la cola, pero con una actitud que le resultó inquietante. Con la lengua fuera, notó que los pobres animales estaban extremadamente sedientos. Mi padre, preocupado, saltó la cerca para ver qué pasaba. Vio que una de las ventanas de la casa estaba entreabierta. Con cautela, se acercó al pozo y sacó agua con una cuerda. Al poner el balde en el suelo, los perros, sin pensarlo, corrieron hacia el agua y bebieron con desesperación. «Elías. Elías», gritó mi padre, mirando hacia la casa, pero el silencio fue la única respuesta. Decidió que lo mejor era marcharse, pero cuando empezó a alejarse, los perros lo siguieron. Les ordenaron que volvieran, pero ellos no hicieron caso. Mientras caminaba, se cruzó con 2 amigos y les contó lo que había sucedido. Decidieron que, al regresar, pasarían con él para ver si Elías estaba en casa. Así lo hicieron. A eso de las 4 de la tarde, los 3 regresaron al lugar y se detuvieron junto al cercado. Llamaron de nuevo al dueño de la casa, pero no hubo respuesta. Los perros, en lugar de atacarlos, movieron la cola de manera extraña, como si los recibieran gustosos, lo cual hacía todo aún más perturbador, pues todos sabían lo salvajes que eran con los extraños. Entonces, uno de los hombres, movido por la curiosidad, decidió acercarse a la ventana entreabierta. Lo que vio lo dejó helado. El interior de la casa estaba completamente sucio, el suelo estaba cubierto por manchas de sangre fresca,
y las marcas formaban un rastro macabro que se dirigía hacia la puerta trasera. Los tres hombres decidieron seguirlo, y a medida que avanzaban, el rastro se iba secando. Finalmente llegaron a la parte trasera, donde la maleza alta lo rodeaba. Allí, en el corazón del caos, se encontró el cuerpo de Elías, o lo que quedaba de él. Algo había despedazado su cuerpo, dejándolo irreconocible, desmembrado y cubierto de una sustancia viscosa. La escena era tan brutal que ninguno de ellos podía procesarlo por completo. Algo, o alguien, había hecho pedazos al hombre. Recuerdo que, tiempo después de aquello, cuando nos mudamos al corazón del pantano, el lugar parecía tranquilo, pero las historias y rumores no cesaban. Todos estábamos más alerta. Una noche, mientras hacía mis rondas con 3 compañeros más, escuchamos un ruido extraño proveniente de las casitas cercanas. Era un gruñido bajo, pesado, como algo que se movía entre la maleza, pero no se parecía a ningún animal que conociéramos. Nos miramos en silencio, y uno de mis compañeros, con voz baja, sugirió que tal vez fuera un jaguar. Pero había algo en ese sonido que no se sentía natural, algo en la vibración del aire que nos heló la sangre. Decidimos acercarnos con cautela, armados con linternas y rifles. Al llegar, notamos que la casa del joven matrimonio tenía la puerta entreabierta, lo cual nos pareció extraño. Sabíamos que ellos siempre cerraban todo antes de irse a dormir. Algo no estaba bien. Llamamos varias veces, pero no obtuvimos respuesta. Decidimos entrar y lo que encontramos dentro nos dejó sin aliento. El interior de la casa estaba completamente destrozado, como si una fuerza descomunal hubiera arrasado con todo. Las paredes estaban marcadas por enormes garras, y el suelo estaba cubierto de manchas de sangre, como si alguien hubiera sido arrastrado por la fuerza. Los muebles estaban hechos pedazos, y una pesada sensación de terror flotaba en el aire. Todo estaba impregnado con una energía oscura, algo que no podíamos comprender, pero sabíamos que no era de este mundo. En el centro de la habitación, el suelo estaba cubierto de restos de carne, como si algo hubiera atacado allí y se hubiera llevado a alguien en su furia. El aire estaba cargado con un olor a descomposición y terror. Siguiendo el rastro de sangre, salimos de la casa y nos adentramos en la parte trasera, donde la maleza alta nos rodeaba. El rastro continuaba adentrándose en el oscuro bosque. A medida que avanzábamos, nos encontramos con más trozos de carne esparcidos por el suelo, como si fueran migas dejadas deliberadamente para guiarnos. Después de unos 15 minutos caminando en la penumbra, llegamos a los restos del joven. Su cuerpo estaba irreconocible, destrozado de una forma que desafiaba toda lógica. No había forma de que esto hubiera sido obra de un animal, nos dijimos, algo mucho peor estaba detrás de todo esto. Justo cuando estábamos analizando la escena, un gruñido bajo nos hizo girar rápidamente. Nos detuvimos en seco, apuntando nuestras linternas y rifles en todas direcciones. Pero lo que vimos nos paralizó por completo. No era un jaguar ni nada conocido por nosotros. Era algo mucho más grande, algo que caminaba sobre 2 patas, con unos ojos que brillaban en la oscuridad como 2 brasas ardientes. Su cuerpo, aunque con forma humana, estaba cubierto de un espeso pelaje, y sus garras eran más largas, más afiladas que las de cualquier criatura salvaje. La bestia nos observó en silencio, como si nos estudiara, y en ese momento, un rugido ensordecedor salió de su garganta. El suelo vibró bajo nuestros pies. Uno de los hombres disparó sin pensarlo, pero la criatura se movió con una rapidez sobrenatural, desapareciendo entre los árboles antes de que pudiéramos reaccionar. Aterrados y temblando, corrimos de vuelta hacia la hacienda, sin mirar atrás. Esa noche, el miedo nos invadió hasta lo más profundo, y desde entonces, nadie quiso hacer más rondas nocturnas. Las casitas fueron abandonadas poco tiempo después, y se decía que la zona estaba maldita, que algo oscuro y antiguo había sido despertado.
Nadie volvió a acercarse a esa parte del pantanal. Unos días después, de regreso en el pueblo, un grupo de hombres, incluidos mi padre y yo, decidimos investigar lo que había quedado de la casa de Esteban. El rastro de sangre nos condujo hasta la puerta principal, que estaba entreabierta. Nadie quería ser el primero en entrar, pero al final, Esteban, con el rifle en mano, dio el primer paso y empujó la puerta con el pie. El aire dentro era denso, impregnado con un olor fétido y putrefacto, tan fuerte que casi nos hizo vomitar. Al encender nuestras linternas, vimos lo que parecía un campo de batalla. Las paredes estaban marcadas por garras profundas, y el suelo estaba cubierto de sangre fresca, que formaba charcos como si alguien hubiera sido arrastrado por toda la casa. Sabíamos que algo terrible había ocurrido allí. Al fondo, en un rincón apartado de la habitación, encontramos lo que nos dejó completamente sin palabras, los restos de los 2 perros que Esteban había perdido. Estaban completamente desgarrados, sus cuerpos rotos en pedazos, como si una fuerza monstruosa los hubiera despedazado sin piedad. Decidimos explorar más al fondo, y encontramos una escalera que descendía hacia lo que parecía un sótano. Al bajar, el olor se volvió aún más asfixiante. Descendimos con cuidado, rifles listos, y fue entonces cuando lo vimos. En el rincón más oscuro del sótano, la criatura estaba acurrucada, lamiendo una de sus heridas con una lengua larga y espesa. Al sentir nuestra presencia, levantó la cabeza lentamente, y nos miró con esos ojos gigantes, llenos de odio y furia. Nos paralizamos por un momento, y fue entonces cuando su rugido rompió el aire, como un grito animal, ensordecedor, que nos heló hasta los huesos. Era mucho más grande de lo que habíamos imaginado en la oscuridad de la noche anterior. Su figura monstruosa se alzaba ante nosotros, una sombra en la que se mezclaban elementos humanos y bestiales de manera antinatural. Las garras, afiladas como cuchillos, brillaban con la luz de nuestras linternas, y su cuerpo, desproporcionado, parecía irradiar una fuerza aterradora, un poder inhumano que helaba los huesos. Esteban, el dueño de la casa, no dudó ni un segundo, disparó. El balazo impactó en el hombro de la criatura, y el gruñido que emitió resonó como un trueno en el pequeño sótano, llenándonos de un pavor indescriptible. El monstruo, lejos de caer, se lanzó hacia nosotros con una velocidad que desafió nuestra comprensión. En un impulso desesperado, todos disparamos al mismo tiempo, el estruendo de los disparos retumbando en las paredes del sótano, pero aquello no hizo ni cosquillas a la criatura. En un parpadeo, saltó sobre uno de los hombres. La velocidad de su ataque fue tal que apenas tuvimos tiempo de reaccionar. Las garras de la bestia perforaron su pecho con una facilidad espantosa, como si el cuerpo humano fuera de papel. El grito de dolor y terror que escapó de su garganta quedó grabado en mi mente para siempre, un eco que aún me persigue en la oscuridad. Esteban y yo seguimos disparando, sin parar, hasta que al fin la criatura cayó. Estaba bañada en sangre, pero no sabíamos si era la suya o la de nuestro compañero caído. Nos acercamos con cautela, el miedo palpable en cada paso. El monstruo, tendido en el suelo, no se movía. Su cuerpo, un espanto indescriptible, era la perfecta mezcla de lo humano y lo salvaje. Pero, al registrar el sótano, en un rincón había restos de ropa, objetos humanos, y algo que parecía un altar. Todo apuntaba a que esto no era simplemente una criatura salvaje, había algo más, algo maligno y calculador detrás de su existencia. Decidimos quemar la casa con todo dentro, incluido el cuerpo de la criatura. No queríamos correr el riesgo de que algo así volviera a suceder. Al regresar a la hacienda, nadie quiso hablar de lo ocurrido esa noche. La historia quedó entre nosotros, y aunque los años han pasado, todavía tengo pesadillas con esos ojos brillantes y esa respiración que parecía venir del mismo infierno. Unos días después, al regresar a la casa, nos sorprendimos ver que la parte trasera de la propiedad había comenzado a emanar humo. Nos acercamos con cautela,
nuestros sentidos alertas, y encontramos a una anciana sentada tranquilamente en una silla, lavándose el brazo herido con agua tibia. Cuando levantó la vista y nos miró, sus ojos eran fríos, calculadoras. Con voz firme, dijo: «Si van a hacerlo, háganlo ya, porque más tarde no me encontrarán». Recuerdo que retrocedimos asustados, alejándonos de la casa de aquella mujer. Volvimos a casa para decidir qué hacer. No podía creer lo que acababa de presenciar. Por la noche habíamos herido a un demonio, pero lo que vimos herido era a una anciana de unos 60 y tantos años. Regresamos a su casa horas después, pero ya no la encontramos. La casa estaba con las puertas y ventanas abiertas, y aún quedaban algunas cosas dentro, pero no había ni rastro de la anciana. Volvimos varios días más, pero no encontramos ni señales de la mujer ni del demonio por la región. Lo que vimos esa noche era la misma señora. Durante el día, parecía una anciana normal, pero en la noche se transformaba en aquella bestia. Por eso era tan inteligente, por eso lograba atraer a los perros lejos y después ir tras los dueños. Mis amigos, quienes han escuchado esta historia hasta aquí, déjenme decirles algo con certeza: esa señora no era nada menos que un hombre lobo.